entonces A, un número real, de tal manera, tal que decimos A es igual con x más 4 entre x cuadrada menos 9. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí, si x es distinto o pertenece ya a nuestro dominio D, entonces esto no se vuelve cero. Y como no se vuelve cero, es un número, y si nosotros multiplicamos por este mismo número en la izquierda y en la derecha, obtenemos algo que se va a simplificar. Entonces, siempre x ya está en el dominio, porque de esa manera podemos hacer eso, simplificar esta expresión, de tal manera que nos va a quedar a por x cuadrada menos 9a es igual con x más 4. Y de aquí seguimos analizando esto, y si se fijan, a lo que vamos a llegar es a una expresión cuadrática. A por x cuadrada menos, aquí tendría que ser entonces 9a, esto es constante, entonces menos x, y luego ahora sí, más, y vamos a poner menos 4 menos 9a. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo qué vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo hasta ahorita? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Cambiar de color, por ejemplo? ¿No? ¿Todo bien? No, entonces ahí lo primero que hice fue multiplicar el denominador en los dos lados e igualar a cero, ¿no? Es lo que llevo hasta ahorita. Sí, hasta aquí es lo que llevamos. Ok. Y la idea es que esto ya es una ecuación cuadrática. Siendo una ecuación cuadrática, podemos, así como lo hicimos en una de las clases anteriores, analizar si la A puede ser, por ejemplo, positiva, negativa, cero, dependiendo de si se puede resolver o no la cuadrática. Aquí lo que nos interesa es que entonces, esto es una ecuación cuadrática con coeficientes A menos 1 y coeficiente constante bastante complicado, menos 4 menos 9A. Entonces, de aquí analizamos ahora el discriminante. De tal manera que entonces, esto es, de hecho, para que haya raíces de la ecuación cuadrática, ya nos olvidamos incluso de la parte de la raíz. Aquí tendría que ser menos 1 al cuadrado, menos 4 por la A, que de hecho es A, por la C, que es menos 9, menos 4 menos 9A. Y ahí si se fijan, pues ya va a quedar todo bastante bonito, porque pareciera que íbamos a tener problemas, pero en realidad esto tiene que ser mayor o igual que cero, ¿verdad? Para que haya soluciones reales. Mayor o igual que cero. ¿Sí? Sí. Es el discriminante. Déjenme, lo recordamos aquí. Esto es b cuadrada menos 4ac. A lo mejor tendríamos que haber utilizado otra letra que no fuera la A. Pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Aquí son como coeficientes A, B y C, cuadrático, lineal y constante de la ecuación cuadrática, y sustituimos por menos 1 por, menos 4 por la A, por la C, que resulta que también tiene la A. Y bueno, les decía, pareciera que esto iba a complicarse un poco, pero no, porque aquí menos 1 al cuadrado nos da 1, y de aquí tenemos estos dos signos que los podemos sacar del paréntesis como uno solo, y con el signo que de por sí tenemos aquí nos da más 4 por A por 4 más 9A. Entonces esto mayor o igual que 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Este, nada más ahí como que me queda un poco de duda en cómo calculo el discriminante. El discriminante es la parte interna de la raíz cuadrada en la fórmula general cuadrática. Ah, ok. Acuérdense que la fórmula general es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. Ah, ok, Y se ok. llama discriminante precisamente porque esto nos dice o discrimina en términos de a, b y c si vamos a tener
solamente raíces reales, o a lo mejor alguna raíz cero, o a lo mejor son números complejos. Si aquí, por ejemplo, son números negativos, entonces no queda de otra más que empezar a utilizar números complejos. Porque sería la raíz cuadrada de un número negativo, que es como se empiezan a definir a esos números, a los complejos. Entonces, esto necesitamos que sea mayor o igual a cero, para tener chance de que algo pase, ¿no? Ahora bien, haciendo todo este análisis, llegamos a esta desigualdad, que vamos a ver de este lado. Es lo malo de aquí de Zoom. ¿Qué es lo que nos dice? 1 más 16a más 36a cuadrada. Esto tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Hay alguna manera de comprobar que esto es mayor o igual que cero siempre? ¿O podrá ser negativo, por ejemplo? ¿Cómo creen que podemos comprobar esto? Revisando los coeficientes de la A y sus constantes. Revisando los coeficientes de la A y las constantes. Pues sí, de alguna manera tendríamos que poder analizar estos coeficientes, el 1, 16, 36. De hecho, a lo mejor conviene escribirlos así: 36a cuadrada más 16a más 1, que es la forma estándar en cómo escribimos los polinomios en orden descendente. Y de ahí empezar a trabajar ahora con esta ecuación. ¿Qué tiene que cumplir la A para que sí haya una solución? Es decir, que sí provenga de alguna X, donde la X además ya debería ser distinta de 3 y de menos 3. Entonces, ¿qué hacemos con esta ecuación? ¿Alguna idea, sugerencia que podamos realizar? Sería factorizar. Por ejemplo, siempre podemos intentar factorizar. ¿A alguien se le ocurre alguna factorización de este trinomio cuadrático? O traten de recordar. De hecho, se había quedado de pequeña tarea para esta clase que íbamos a empezar a trabajar. Bueno, vamos a empezar a trabajar con límites, que recordaran cómo hacer factorizaciones, porque va a ser algo muy importante. Entonces, aquí podemos aprovechar factorícenlo, por favor. A ver si se puede. Si no se puede, pues procedemos de otra manera. Pero intenten factorizarlo, a ver qué les da. Quedaría como 36a más 16, todo eso por a, mayor o igual a menos 1. Sí, nada más que ahí yo creo que sería incluso un poquito más complicado, ¿no? Trabajarlo por separado, digamos. Acuérdense que ya habíamos visto un método para analizar este tipo de desigualdades, pero lo necesitábamos tener factorizado. Y analizábamos entonces los intervalos, los diferentes casos. Aquí, por ejemplo, la factorización se trata de un trinomio cuadrático. Deberían ser dos binomios lineales. De esos dos binomios, entonces, ambos tienen que ser al mismo tiempo positivos o ambos tienen que ser al mismo tiempo negativos, para que entonces más por más nos dé más, menos por menos nos dé más. Esa era la forma en como lo habíamos hecho. Pero entonces, nuevamente, así como está, hay que factorizarlo, hay que intentarlo.
¿Podría ser un trinomio cuadrado perfecto por adición? Eh, sí, ahí a lo mejor podríamos intentar hacerlo como si fuera una ecuación. Nada más que entonces, otra vez, el problema sería que en las ecuaciones funciona bastante bien ese método de completar el TCP, porque al momento en el que lo factorizamos, después lo único que hacemos, no, perdón, cuando completamos el TCP se factoriza como un binomio al cuadrado y de ahí empezamos a despejar. Pero el problema es que del lado derecho nos va a quedar entonces algo un tanto extraño, pero sí, sí se puede intentar. ¿Cómo cuál sería el TCP? Podría ser 6a más 1 al cuadrado más 4a. A ver, cómo, de nuevo. Sí, 6a más 1 A ver. y estos Ajá. dos al cuadrado más 4a. Ah, ya, ajá, más 4A. Entonces, vamos a ver. De esto sería 16 12. Uy, el problema es que más bien la completación de TCP se hace mediante constantes. Y entonces más bien esto a fuerzas tendría que ser algún 8. Ah, ok. ¿Crees? Y más bien sumar o restar la constante. Porque de esta manera realmente no, lo que nos quedaría, vamos a hacer el experimento. Lo que nos quedaría sería algo como esto. Sería 6a más 1 al cuadrado y del otro lado 4a, mayor o igual que 4a. Pero entonces, menos 4a, perdón. Entonces ahí es donde empezaríamos con problemas, porque quitar la raíz cuadrada, perdón, quitar el cuadrado mediante una raíz cuadrada aquí nos va a complicar. También, por eso les decía y haciendo el pequeño paréntesis, si ya somos bastante hábiles con geometría analítica, que a estas alturas pues a lo mejor no lo somos mucho, pero pues la sugerencia sería que nos volviéramos bastante hábiles, podemos utilizar ese conocimiento de geometría analítica, porque esto a final de cuentas es una parábola. ¿Qué pasaría si nosotros graficáramos esta parábola? Así como y es igual con 1 más 16x más 36x cuadrada. Véanlo como si fuera una parábola. Traten de analizar qué pasa, porque entonces, vamos a ver, podríamos tener varios casos. Déjenme borrar primero. Aquí. Si lo analizamos como parábola, de hecho incluso lo podríamos analizar desde un poquito atrás. ¿Qué es lo que va a pasar? Una de tres. Puede ser así o puede ser así o puede ser también así. En realidad, aquí también hay un caso extremo, pero que como sea, estos dos son prácticamente equivalentes. ¿Y cuál es la parte mala? Pues la parte mala sería, aquí solamente hay un intervalo, sería más bien la unión de dos intervalos, este de aquí y de acá. De este únicamente nos interesaría el intervalo que está por encima. De este sería todo, entonces todo R, y de este sería vacío. Y sabiendo, por ejemplo, estos puntos, que son muy importantes porque son los puntos de corte con el eje de las X, es decir, las soluciones de esta ecuación cuadrática, sabiendo eso, pues podríamos saber si es todos los reales o una unión de dos conjuntos infinitos o un conjunto finito o de plano pues es el vacío porque siempre está por debajo del eje de las perdón, de las X. Entonces también esa es otra opción, inténtenlo analizar mediante geometría analítica. Recuerden que cuando tenemos cuadráticas siempre es muy útil revisar nuestros conocimientos de analítica.
Si no, también a lo mejor factorizarlo así como estamos acostumbrados, igual y no es algo tan sencillo. Recuerden que hay varios métodos de factorización. Vamos a compartir tantito, a ver si no se me borra esto. Espero que no. Vamos a ver tantito aquí en la pizarra de Zoom. Era 36x cuadrada, o bueno, a cuadrada. 36a cuadrada. Luego, me parece que era más 16, ¿verdad? A más 1. Aquí, si se fijan, esto sigue siendo un trinomio cuadrado. Si nosotros lo volvemos perfecto, pues ahí tendríamos que sumarle o restarle algo a la constante, que es lo único que se puede mover con ese método. Pero acuérdense que también hay otro, que lo que hace es aquí, este ya es un cuadrado. 36 ya es un cuadrado. Pero entonces, mediante ese cuadrado, nosotros tratamos de escribir a esto como si fuera el 16, el término intermedio, como si proviniera de algún polinomio de esta forma. Vamos a ver. 36. O bueno, como parejas también sería 1 por 36, sería 2 por 18. ¿Qué otro? 3 por 12. 3 por 12, muy bien. 4 por 9. O sea, hay de dónde escoger, ¿no? Al parecer. Y al último, 6 por 6. Entonces pueden intentar empezar a construir los polinomios o los binomios de tal manera que comiencen con A y aquí 36A. 2A y aquí 18A. ¿Qué otro? 3A por 12A. 4A y aquí 9A. 6A y aquí también 6A. Y únicamente tendremos que ir investigando pues cuáles son los números que necesitamos aquí. De tal manera que quede el término intermedio y el término constante. El término constante es 1. Entonces aquí realmente no tenemos muchas opciones para este término constante. Aquí tendría que ser entonces más menos 1, más menos 1. Y aquí, de hecho, igual, más menos 1, más menos 1. Y así. Por ejemplo, por exploración. En realidad hay un método para hacer esto de una manera un poco más rápida, pero por exploración así, podrían intentar hacerlo. Funciona el primero, funciona el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Creen que funcione alguno o de plano no funciona ninguno y mejor lo hacemos de otra manera, tal vez? Creo que ya lo tengo, profe. A ver, dígame. La factorización sería 3a más 9 por 3a más 2. ¿Y cómo hacemos para Supone- que 9 por 2 nos dé 1? No creo, ¿verdad? No, no se puede. A ver. Profe, ¿Qué pasó? me acuerdo que hay como un método para factorizar de polinomios de ese estilo que era como multiplicar toda esa expresión por el valor en este caso que tiene A. Y, o sea, como un tipo cociente de ese mismo valor, como tipo 36 entre 36. No sé si lo ubique o Ah, sabe. sí, sí, sí. No se podría. Es que yo intenté Ah, sí, hacerlo sí. así, pero no me acuerdo cómo, o sea, no me acuerdo muy bien de todos los pasos. Sí, ahí de hecho a lo que vamos a llegar va a ser algo como lo que tenemos aquí en la derecha. Nada más déjenme aquí, no sé por qué se me abrió esto. Ya lo cerré.
Lo que tenemos aquí en la derecha sería prácticamente lo que vamos a encontrar mediante ese método, nada más que aquí estamos jugando únicamente con números enteros. Mediante el método que menciona su compañero, no sé por qué no me deja maximizar Zoom la ventanita esta, pero ya me está molestando. No me deja maximizar, quién sabe por qué. Bueno, les decía, ese método, de hecho, involucra también fracciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver si alguien se acuerda. Les digo, este es el tipo de fundamentos con el que se supone que ya contamos. Y nada más es cuestión de que lo volvamos a practicar. ¿Cómo dice su compañero? Aquí, vamos a hacer lo siguiente. Es un pequeño truquito de magia. Vamos a multiplicar y a dividir por el mismo coeficiente cuadrático. Lo que va a hacer esto es que, para empezar, en la parte de arriba, eso se va a convertir en algo al cuadrado. 36a y esto ya al cuadrado. Luego más 16. Y si se fijan, este 36 por a, pues lo vamos a meter como si fuera nuestra variable. 36a más 36. Todo entre 36. Y esto, piénsenlo entonces como un polinomio de los que ya conocen. X cuadrada más 16x más 36. Ahora sí, factoricen este mejor. Cuando lo terminen de factorizar, pues aquí vamos a regresar a nuestro procedimiento. Esto va a ser entonces una factorización en 2, donde todo comienza con 36a. Aquí, perdón, esto multiplicado por 36a entre todo 36. Pero entonces ahora se convierte en una factorización de las que pues se supone que ya sabemos hacer bastante bien. Necesitamos dos números que multiplicados den 16 y sumados den, no, al revés. Multiplicados den 36 y sumados den 16. Y ahí es donde entraban las parejitas que hicimos en el experimento de la otra página. Sería x más 3 por x más 13. No creo, ¿sí? No, porque 13. No, Sí, esa no va. 3 por 13 no nos da 36. Ahí, si el 6 lo rotamos, nos da el 9, pero pues, ese es un tipo de transformación que no podemos hacer. Híjole, se me hace que no hay factorizaciones. Eso es lo malo de intentarlo por factorización. Si no da luego, pues luego pensamos que es una pérdida de tiempo. Pero es que hacerlo con el otro método es lo que no queremos. Pero se me hace que vamos a terminar intentándolo con el otro método. Sí, creo que, bueno, ya no encuentro igual una factorización. No, se me hace que no hay. De hecho, lo que se hace es lo que les decía. Necesitamos dos números que multiplicados nos den 36 y sumados 16. Lo que hacemos es las parejas. 1 por 36, pues esta no. 2 por 18. Si aquí este fuera menos 2 por 18, estaría todo dar porque sería menos 2 por 18 nos daría menos 36 y 18 menos 2 nos da 16. Pero aquí este signo es positivo, ¿o no? Déjenme regresar al Chrome. Y lo malo es que me borró todo. ¿Recordaba cuál era el polinomio? ¿Si era más 1 o era menos 1? Creo que sí era más. Era 1 menos 4a por lo del interior de la discriminante. Era menos 4. Así, ¿verdad? Sí, Sí, entonces era todo positivo. Al final quedaba todo positivo. Gracias. Bueno, entonces, pues sí. Nos podemos entonces dar cuenta, vamos a regresar a la pizarra, de que este método pues nos está dando más o menos una idea de que tendría que ser 2 por 18.
pero no concuerdan los signos. De ninguna manera concuerdan los signos. Y esta sería la única pareja que podría ser válida, pero pues aquí el signo, no se puede. Las otras, ¿cuáles serían? Ya ustedes las dijeron. 3 por 12, pero esta nos da 15 cuando lo sumamos. 4 por 9, pero nos da 13, tampoco. Y por último, 6 por 6, y sumados nos daría 12. Y de hecho sería un TCP, un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el último método? Cuando queríamos resolver una ecuación cuadrática, siempre comenzábamos por factorización, o si no, por completación de TCP, o pues, ¿qué hacemos? ¿Qué nos queda? Lo intenté por fórmula general. Ajá. Pues sí, por fórmula general parece que no va a haber de otra. 36a cuadrada más 16a más 1. Esto, ahorita, lo que nosotros en realidad queremos es esto, que sea mayor o igual a 0. Pero, al resolverlo, identificar para empezar si cruza al eje de las X. ¿Y dónde cruza? Si es una parábola hacia arriba o hacia abajo. Entonces, primero, ¿cuáles serían las soluciones entonces ante la fórmula general? Me ¿Ya dieron las puros tituló por ahí? negativos. Puros negativos. Sí, no importa. La A es igual a ¿quién es? Es 36. 36. Entonces, ¿cuáles eran? No alcancé a escuchar, no sé qué pasó. Es 36. ¿36? ¿A poco? Ah, bueno, 16. ¿en dónde? O Bueno, sea, para o sea, sustituirlas. yo pensé en las soluciones. Ah, me dio Pensé que que era A1 es igual a menos 0.36 y A2 es menos 0.07. Bueno, o sea, es 16 menos la raíz de 112. 10 menos la raíz de 112 en el primero. Ah, no, en la discriminante yo decía, Ah, ajá, ya, ajá. sí, sí, sí. 112 aquí. Gracias. Eh, Menos 16 más menos raíz de 112 entre 2 por 36, ¿no? ajá, que me dio, bueno, simplificado, lo separé como menos 2 novenos, menos 18, menos 1/18 por la raíz de 7, ya Ajá. simplificado. Y ya pues a esos decimales, ambos negativos. ¿No le hace falta algo? ¿Solamente raíz de 7? No, es que ya después de haberlo simplificado, simplifiqué la raíz de 112. Pero la raíz Ajá. de 112 es 4 raíz de 7. Ajá, Entonces, menos 16 más menos 4 raíz de 7, muy bien. Todo entre 72, ¿no? sí, Y de aquí tenemos entonces las dos opciones de siempre, cuando es más y cuando es menos. Y simplificando, 72 es divisible entre 4, pues sí, ¿verdad? Es 4 por 18. 18. sí. Entonces, perdón, entre 4 ya directo. Sería entonces en 18avos. Y este es menos, y también sacamos cuartas aquí, más raíz de 7, menos 4, pero ahora menos raíz de 7. Todo sobre 8. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ya tenemos estos dos valores. ¿Qué tipo de parábola tendría que ser positiva o negativa?
¿Cómo sabemos si es una parábola positiva o negativa? ¿Cuál de estas dos es? ¿La primera o la segunda? ¿Cómo ven? ¿Positiva o negativa? ¿Es hacia arriba o hacia abajo? La parábola. Es hacia arriba. Tiene que ser hacia arriba, ¿no? El término cuadrático es positivo. Entonces, si es positivo, pues es este. Si fuera negativo, eso quiere decir que llega un momento en el que la A es tan grande que se come a todos los otros dos. Siempre nos quedamos nada más con el término de mayor exponente. Y si fuera negativo, entonces ya todos los demás van para abajo. Sería negativa. Pero pues en este caso no, es positivo. O sea que, si se fijan, bueno, no es exactamente esta, tampoco va a ser exactamente la que voy a dibujar, pero nuestra parábola seguramente va a ir así. Donde yo creo que es menos 4 más raíz de 7 sobre 18. Y este es menos 4 menos raíz de 7 sobre 18. Ahora bien, ¿qué era lo que decíamos? No hay que perder de vista todo esto que estamos haciendo. A lo mejor mejor hubiéramos hecho esto desde el inicio, tal vez. No sabíamos que la factorización no se iba a poder hacer, pero siempre hay que tratar de hacerlo, porque resulta en cosas más sencillas. Pero aquí, ¿dónde es mayor a 0? Entonces, A mayor o igual, perdón, esta expresión. Ahora sí, regresamos al problema principal. Toda la expresión. 36a cuadrada más 16a más 1 es mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con la A? ¿En qué intervalos pertenece? ¿O de dónde a dónde van esos intervalos? ¿Siguen ahí? Ya empezó a llover por acá, entonces no sé si ya me desconecté o están pensando o... ¿Qué estamos pensando? Estamos pensando, sí. Ah, bueno. Excelente. ¿No iría de menos infinito a menos 4 menos raíz de 7 sobre 18? Sí, menos infinito, haz el primer valor, es decir, desde menos infinito, que anda por acá, quién sabe dónde, pero muy lejos, hasta este punto. Y después de aquí hasta allá, hasta infinito. Ahí es donde va a estar nuestra A. Entonces, cerrado además, ¿verdad? Porque sí puede ser 7 sobre 18 y unión. Y ahora es ahí, ahora sí. Ahí está nuestro valor. ¿Y qué decíamos? La A era un elemento del rango, ¿no? O sea que si se fijan ya, en esto acabamos de calcular el rango. Todo esto es el rango de nuestra función f. Y entonces así es que se Analizando, calcula en las racionales el rango. en este caso sí, depende del tipo de expresión. Pero en las racionales generalmente aplicamos esto o podemos irlo analizando como si fuera geometría analítica. Nada más que eso. Entonces, afortunadamente le tomé no son capturas de pantalla, sino que más bien tuve el cuidado de guardar las pantallas sobre las que estábamos escribiendo aquí en Zoom. Nada más que el problema es que se está convirtiendo la reunión y todavía no están listas esas imágenes.
Yo pensé que se guardaban de inmediato como si fuera una imagen, pero parece que no. También es parte de lo que se tiene que ir convirtiendo. Entonces vamos a esperar un momentito en lo que se puede abrir esa imagen. Y por mientras, si recuerdan el procedimiento, alguna duda en algún detalle, y ahorita lo checamos de nuevo ahí en esa imagen. O sea que para encontrar el rango hay que despejar, más bien hay que, Hay que este, aplicar. con la Y, bueno, en este caso usted le llamó A, este, básicamente pues había que Que ver despejar. para... sí, de hecho es más o menos el método que nos estaba planteando la otra vez su compañero, de calcular lo que era la función inversa. Si hacemos el despeje, estamos prácticamente calculando la función inversa. Nada más que aquí Ya. el problema es que los despejes se convierten en resolver la ecuación cuadrática en algunas ocasiones. Por ejemplo, en el caso del siguiente, déjenme poner aquí la flechita que necesitamos. En el caso de este, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí es una ecuación cúbica. Entonces, si nosotros intentamos con ese método o con el método de hacer el despeje completo y verlo como si fuera una función y a esa función calcularle el dominio, de tal manera que corresponda con el rango de la función inversa, es decir, de esta que queremos, lo malo es que aquí hay una cúbica. Y entonces para las cúbicas no tenemos una fórmula tan sencilla como en el caso de la cuadrática. La cuadrática es una preciosura. Las fórmulas que necesitamos para ecuaciones cúbicas son muchísimo más complicadas. Sí se pueden, sí hay métodos mediante fórmulas, pero no es algo muy viable que digamos. Entonces ahí, por ejemplo, habría que intentarlo mediante las desigualdades. Tratar de ver qué podemos hacer mediante las desigualdades. Cuando Pero, tenemos raíces parece que es más sencillo. Pero al menos estas dos, pues sí nos costó un poco más de trabajo al parecer. ¿Dudas? ¿Algo más que quieran comentar? Todavía se está convirtiendo la anterior, entonces no podemos ver la imagen aún. Profe, pero en el anterior caso, bueno, en el que estábamos resolviendo, no se terminó de despejar X, o sea, nada más el denominador, ¿no? Nada más el denominador. No, de hecho, Ah, sí, lo que hicimos ya fue con después se todo. pasó al otro lado, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y al Ya, final ok. nos quedó una cuadrática. Sí, Entonces, les digo, lamentablemente se está convirtiendo. De hecho, va en el 59%. No les puedo mostrar ahorita todavía las pantallas de lo que estábamos haciendo, pero sí, habíamos llegado a una ecuación cuadrática en términos de X. Para que tuviera sentido esa ecuación cuadrática, entonces fue que calculamos el discriminante en términos de A. Es decir, que si pudiéramos hacer el despeje. Como tal, no estamos haciendo un despeje, más bien estamos analizando cómo tiene que ser la A para que entonces pueda haber una X que al sustituirle en esta función nos mande a esa A. profe, entonces en esa cúbica, o sea, ya quedaría muy largo el proceso para calcular el rango, ¿no? Pues sí, tal vez quedaría un tanto más larga. Aquí también les decía, en realidad hay más formas. Por ejemplo, simplificar esto. O sea, el álgebra realmente es una herramienta muy fuerte. Aquí, por ejemplo, tenemos x más 4 entre x cuadrada menos 9. Esto, de alguna manera, podemos convertirlo ya sea en una hipérbola o en una parábola, tal vez. Lo más seguro, por la forma que tiene, es que sea algo así como una hipérbola. Esta. El problema es entonces convertirla. Necesitamos esa herramienta de geometría analítica. De esta, por ejemplo, de esta de aquí, la que está encerrada, lo que podemos hacer primero es intentar hacer la división, justo lo que nos está diciendo.
Déjenme mover esta ventanita. Creo que no la ven ustedes, pero a mí me estorba. Entonces, a ver, aquí. Esto, representarlo ya mediante el cociente más un residuo entre el mismo divisor, x cuadrada más x menos 6. Porque entonces el cociente nos va a dar una parte que podríamos obtener y donde vamos a tratar de analizar qué cosas no se pueden obtener es en la parte del residuo, así como lo hicimos incluso en esta sección del primer ejercicio. Entonces ahí podríamos simplificar esta función mediante la división. Obviamente aquí primero se supone que ya calculamos cuál es el dominio. El dominio tendría que ser, me parece que menos 3 y 2, quitar menos 3 y 2, ¿no? Menos 3 y 2, sí. Tendría que ser el dominio de esta función de f es igual a todos los reales excepto el menos 3 y el 2. Entonces, suponiendo que no es ninguno de estos dos, podemos hacer la división y nos quedamos con un cociente más residuo entre el mismo divisor. Y aquí analizaríamos más bien esta parte. Porque esta parte que sería un polinomio, esta tiene rango todo R. Pero entonces, donde no vamos a obtener a todo R, a lo mejor es en esta parte de aquí. Esto es lo que va a restringir el rango. La parte del residuo. Y ¿Dudas? ahí no ayuda, por ejemplo, factorizar el denominador en esa. Sí, también podemos intentar factorizar el denominador, ver si incluso se puede factorizar el numerador y se puede simplificar. Hay muchas opciones, muchas opciones. Por ejemplo, tratar de analizarlo mediante geometría analítica, aunque aquí es más complicado porque precisamente se trata de una curva. Bueno, déjenme ver si ya podemos abrir whiteboard. Nada más que... ¿Quién sabe cuál era la imagen en la que queríamos seguir trabajando? Déjenme ver aquí. Ya, se las comparto entonces. Es esta de aquí. Hasta aquí nos habíamos quedado. Y entonces, ahora sí, como decíamos, lo que estamos trabajando es sobre la A. De tal manera que se pueda resolver una cuadrática. Pero nos salió otra cuadrática. Y la A se tiene que comportar entonces de esta manera para que exista una X que al sustituirla en la función original nos dé precisamente la A. Pero entonces la A tendría que ser ya perteneciente a este intervalo, a este rango. De menos infinito a menos 4 menos raíz de 7 sobre 18, unión ahora de menos 4 más raíz de 7 sobre 18 a infinito. Sería esta parte, esto de aquí. Pues más allá, ¿no? Porque en realidad se extiende. Bueno, la lluvia al parecer ya empieza a afectar, ya me está saliendo otra vez. Me cambié de red. Sí, mandando el mensaje de que se está poniendo inestable el internet. ¿Dudas? ¿Algún problema con este ejercicio? No, profe, no, bueno, nada más, una así, chica. Entonces ya cuando calculamos los dos valores que va a tener en este caso nuestra A, que es el positivo y el negativo, o sea, el rango no sería el intervalo que va entre esos dos, sino lo que, o sea, la Que está por restricción encima sería, del eje. ajá,
sería lo que está Sí, afuera, ¿no? aquí, sí, lo que pasa es que es esto. En realidad lo que nosotros queremos es que sea mayor o igual a 0. Eso fue lo primero que habíamos dicho. Ahora bien, como no pudimos analizarlo mediante una factorización, estamos utilizando este método, que es un método gráfico, utiliza geometría analítica y necesitamos entonces los puntos de corte. Y por eso les preguntaba también, después de que ya habíamos calculado las raíces, ¿qué tipo de parábola es? ¿Es positiva, es decir, abre hacia arriba, o negativa, es decir, abre hacia abajo? Ya contestaron ustedes también. Es positiva, abre hacia arriba. Entonces, hacemos un bosquejo nada más. Y el bosquejo solamente nos sirve para recordar. Lo que está por encima del 0 es justo lo que queremos, esto de aquí. Y ese intervalo se cumple cuando la A viene desde menos infinito hasta este valor feo. Cortamos un ratito y luego otra vez ese otro valor feo hasta infinito. Ok. Entonces, sí, ¿no? El intervalo entre esos dos es la restricción que queda para el rango y toda afuera es la respuesta, la unión. Sí, también, por ejemplo, podrían decir que el rango de f, R de f, son todos los reales excepto ese intervalo, pero abierto, porque sí podemos tocar los extremos. Entonces, quitándole el intervalo ahora de menos 4, menos 4 menos raíz de 7 sobre 18 a menos 4 más raíz de 7 sobre 18. Entonces, abierto, porque los extremos sí los podemos tocar. La A se volvería a 0. Son dos formas que significan lo mismo. Dependiendo del texto, por ejemplo, el Spivak creo que prefiere utilizar a todos los reales y quitarle la restricción. Pero en la mayoría de los libros de cálculo utilizan la notación de la unión de dos intervalos. Pero si se fijan, incluso es hasta un poco más larga. Entonces, no, dijo que con usted no hay problema, ¿verdad? ¿Cómo lo expresemos eso? ¿Los No, resultados? a final de cuentas, no. No. Ah, pues, Algo que creo que yo tengo es que soy muy flexible en la forma en cómo presentan las respuestas. Eso sí, de preferencia, y por ejemplo hace rato creo que lo notaron, preferimos trabajar respuestas, aunque están horrendas, pero son exactas, a trabajar, por ejemplo, con estos decimales, que se ven muy bonitos y a lo mejor nos sirven mucho para la gráfica, pero no son exactos. Entonces, al menos para la parte de matemáticas, pues preferimos que se vean feos, pero que sean exactos, a que se vean bonitos, pero que nunca sepamos realmente todos los decimales. Y eso es algo que se van a encontrar en la mayoría de las matemáticas. En física, pues si preferimos para los cálculos, de por si hay errores en las mediciones, pues preferimos trabajarlo con 5 o 6 decimales para que el error no sea tan grande tal vez. ¿Dudas? Oiga, profe, ¿Qué pasó? pero encontramos el rango de la función inversa, ¿no? Ese es el rango de No, la función inversa. no, porque acuérdense lo primero que habíamos dicho. Decíamos A en R, tal que nuestra función era A, precisamente. A igual con, si no recuerdo mal, es... No, mejor déjenme checarlo. Aunque tal vez se me va a borrar. ¿Alguien recuerda cuál era la función? Bueno, f de x, digamos, nada más así. la F de x. original, la original. Sí, bueno, lo dejamos así. Realmente no es importante ahorita. Ah, bueno. Pero comenzamos este análisis diciendo A es un número real, tal que A es igual a la f de x. Entonces lo que estamos calculando es precisamente esta. La restricción de nuestra función ya quedó para la A. Entonces prácticamente con esto, por eso cuando llegamos aquí decimos, bueno, pero esto es el rango de la función. Se analizó a partir de la función original. De alguna manera estamos trabajando como si fuera la función inversa, aunque realmente no lo es. Porque de hecho, según recuerdo,
Lo único que nos interesó fue que dentro de la raíz cuadrada fuera esto positivo. Esto era el discriminante dentro de la raíz cuadrada. Y la función inversa tiene más elementos, no solo el discriminante. ¿Dudas? Aquí, algo muy importante. Realmente en matemáticas, el dominio y el rango sí nos interesan mucho para la parte de las derivadas, porque algo que a veces omitimos es calcular que cuando estamos calculando la derivada de una función, la función tiene que estar definida. Entonces, de repente nosotros decimos, bueno, calculamos la derivada de una función así toda loca con senos y cosenos y todo, y ya cuando la queremos evaluar, pues resulta que ni siquiera estaba definida en la función original. A lo mejor la derivada sí es una función que está definida en un punto, digamos -1, pero la función original no era válida en -1, lo cual no tiene sentido. La derivada únicamente existe cuando la función existe. Y es algo que lamentablemente luego obviamos y se nos olvida. Incluso hay algunas funciones, por ejemplo, en algún libro que yo llegué a utilizar, donde la función solamente estaba definida en un punto y calculábamos la derivada y llenábamos 2 páginas. Y resulta que cuando nos dábamos cuenta, pues de nada nos servía la derivada porque solamente estaba definida en un punto. Entonces, como función, pues era una función pésima. Bien la podríamos haber definido como una pareja ordenada, nada más. Pero bueno, esa es ya anécdota, digamos. Ahora bien, en el caso de ustedes que van a resolver problemas mediante programación, porque ese es el objetivo, creo, principal de la carrera en la que están, necesitamos saber si la función está definida, pues precisamente para saber si vale la pena hacer lo demás. Ustedes van a trabajar con muchas funciones y no todas están definidas en los números reales total. Hay algunas, por ejemplo, seno, que solamente, perdón, sí, seno, que el rango solamente está entre -1 y 1. Coseno lo mismo. O por ejemplo, secante todo lo contrario. Está definida de -infinito a -1 y de 1 a infinito. Entonces, ahí luego se nos olvida y no hay que olvidarlo, sobre todo en la parte de la modelación matemática. Una de las líneas en las que ustedes van a egresar es precisamente eso, modelación matemática, que al final es resolver problemas mediante programación. ¿Alguna duda? ¿Algo más? No, ninguno. Creo que no, profe. Bueno, pues nos queda ya menos tiempo. Ya prácticamente nos aventamos 1 hora con este problema. Sí está complicado, qué bueno que preguntaron y que tuvimos la oportunidad de hacerlo. Intenten el de la cúbica, yo por mi parte lo voy a intentar y si se ve muy complicado, pues igual, así como lo hicimos con este ejercicio, pues lo vemos en la clase con la cúbica. Los que tienen las raíces, la verdad es que son más sencillos, porque las restricciones, pues ya sabemos, sea dentro de las raíces negativo, ya eliminamos todas esas posibilidades. Pero para este tipo de ejercicios, luego sí, se complican, parecen más sencillos, pero como en este caso, pues se empezó a complicar. Aunque bueno, perdimos mucho tiempo tratando de factorizar, pero como les digo, no sabíamos. Bueno, vamos a regresar a la parte de Classroom. Aquí es la lista que estábamos viendo ahorita, el ejercicio el 1. Y lo que quiero mostrarles es lo que acabo de subir, aunque ya ahorita la verdad es que ya no vamos a alcanzar a hacer mucho. Teoremas de límites. Estos teoremas se supone que ustedes los vieron cuando iban en nivel medio superior. Llámese cuarto, quinto semestre, dependiendo del sistema. Pero estos son los teoremas que nos ayudan a calcular prácticamente cualquier tipo de límite, siempre y cuando sea un límite, digamos, dentro de lo normal, dentro de lo estándar.
Es decir, que sí se pueda calcular y sea un número, o que sea el límite cuando nos acercamos a un número. Pero bueno, necesitamos entonces lo que es precisamente la noción del límite. La noción del límite tiene mucho que ver, se puede explicar de una manera muy bonita, con lo que son las gráficas. Por ejemplo, aquí vamos a tener nuestro sistema de coordenadas en azul. Vamos a poner aquí nuestra función, una función, quién sabe cuál, f de x, nada más. Y entonces, este es un ejemplo muy bonito, pero vamos a ilustrar nada más qué es lo que está pasando. Aquí tenemos a x. Y resulta que lo que nosotros queremos es lo siguiente. Nos queremos ir acercando a la x, tanto por la izquierda como por la derecha, porque también eso es algo que luego se nos olvida. Acercarnos a un valor puede ser por la izquierda, por la derecha o incluso dando saltos. Y eso es algo que a veces se nos olvida. En algunos sistemas luego les enseñan, por sistemas me refiero a CETIS, CEBETIS, CONALEP, CECITS, etcétera, ¿no? Todo, prepa de la UNAM, por ejemplo. En algunos sistemas luego les dicen, pues con que lo calcules por la izquierda, pues ya con eso. O con que lo calcules por la derecha, pues es el mismo, pero no. Cuando lleguemos a la parte de continuidad, no va a ser para nada lo mismo. Entonces, sí es muy importante. Los límites se pueden tomar provenientes de cualquier lado. Y la idea siempre es, nos acercamos a X. Bueno, si nos vamos acercando a la X, lo que nos interesa es aquí, por ejemplo, hacia dónde nos acercamos en la Y. Eso es lo que nos interesa. El límite de una función, cuando X tiende a un valor, aquí digamos X0, ¿hacia qué valor tiende la función? Nosotros nos acercamos en el eje de las X y algo pasa entonces con la Y. También se acerca solo a un valor, o por ejemplo, hay un tipo de funciones bastante complicadas, que de hecho vienen en el Spivak, y son más o menos así. Creo que están entre dos parábolas. Una parábola y igual a x cuadrada, y otra y igual a menos x cuadrada. Y aquí tenemos entonces una función que va así. Entonces, aquí es donde empezamos a tener problemas, porque resulta que empieza a brincar mucho. Es un tipo de función que a lo mejor es periódica, pero aquí se vuelve loca. Y ahí el problema es que pareciera que el límite tiene que ser 0, pero es bastante complicado de demostrar. Ya son funciones rebuscadas que lo más seguro es que no vamos a utilizar, pero que ya forman casos interesantes de estudiar por sí solos. Entonces, les decía, necesitamos lo que es el concepto bien de límite, pero pues ya, yo creo que ya estamos bastante cansados del ejercicio y ahorita a lo mejor no es momento adecuado para empezar el nuevo tema. Así que yo creo que lo dejamos para, nos toca clase el miércoles, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces, pequeña tarea. Todavía no sabemos el concepto de límites, pero el miércoles, ahora sí sin falta, vamos a utilizar estos teoremas. Así que por favor, váyanlos estudiando, vayan viendo la lista de ejercicios. Se las muestro también de una vez. Ay, no me puedo salir. Y son estos. Vamos a comenzar con este tipo de límites. Entonces, ahí es donde también necesitamos la parte de álgebra. Pónganse a, incluso, pequeño ejercicio. Por ejemplo, para el F, para el G, pónganse a hacer las factorizaciones que correspondan. Para el H, para el I tal vez, para el J. Pónganse a factorizar los polinomios. Y aquí no vamos a utilizar regla del L'Hopital porque todavía no sabemos lo que es la derivada. No podemos. No existe todavía la regla del L'Hopital aquí. Pero bueno, vemos ese concepto de límites y vamos a ver algunos ejemplos de aquí y aparte algunos otros. Pero tarea. Váyanse aprendiendo estos teoremas, por favor. El día miércoles vemos el concepto de límites y vemos ejemplos.
¿Sí? ¿Estamos? Claro que sí, profe. Vale. Entonces, pues ya va a empezar su receso. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Luego, maestro. Hasta luego.